Que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, hermanos en Cristo, donde quiera que ustedes hoy en este día se encuentren. Espero que se la estén pasando bien, donde quiera que ustedes estén. Hoy en este día el tema es la Biblia, introducción, leer la Biblia. Hermanos, a donde quiera que ustedes se encuentren hoy en este día, gracias por permitirme llegar a sus hogares, donde quiera que ustedes se encuentren en este momento. Recuerden que hay un Dios de poder a quien nosotros servimos, a quien nosotros estamos sirviendo. Donde quiera que tú te encuentres, mi hermano o hermana, o amigo que está recién convertido, hay un Dios de poder y ese es el Dios que servimos donde quiera que ustedes se encuentren en este momento. Hermano, en este día quiero orar, como ustedes saben. Voy a empezar con una oración. Aquel que quiera acompañarme puede hacerlo, si no puede solo escuchar. Donde quiera que ustedes se encuentren en este día, en cualquier sea tu situación, yo solo quiero recordarte el Dios de poder, el Dios que está con nosotros, donde quiera que nosotros los encontremos, en cualquier situación que te encuentres tú, o donde quiera que tú estás en este momento, yo quiero recordarte que hay un Dios de poder, a un Dios a quien venir y clamar, a un Dios con quien hablar, a un Dios todopoderoso. Eso te estoy haciendo recordar que hay un Dios. Si tal vez algunas veces, tal vez donde quiera que tú te encuentres, mi hermano o hermana o amigo que estás mirando este mensaje, y tal vez a veces te puedes sentir que no tienes a nadie, pero yo hoy en este día vengo a decirte a ti que hay un Dios de poder, a un Dios donde puedes venir y decirle cómo tú te sientes. Tal vez puedes decirle a tu amigo o a tu amiga, o a un hermano o una hermana, y tal vez dices tú no me entienden, o tal vez no te sientes donde quiera que tú te encuentres, no te sientas solo, no te sientas que no tienes a nadie. Yo hoy en este día vengo a decirte que hay un Dios que transforma vidas y es al que puede venir y clamar, donde quiera que te encuentres. Amigo que estás mirando este día, este mensaje. Pero empiezo con una oración, como les dije. Padre, hoy en este día yo te doy honra, te doy gracias, Señor, por permitirme de estar otro día más, Señor, con mis hermanos, hermanas, hermanos en Cristo, amigos, Señor, que hoy en este día está mirando este mensaje, Padre. Padre, hoy en este día yo te pido que seas tú, Señor, poniendo las palabras en mi boca, Señor, para que yo pueda hablar a este pueblo, Señor. Señor, hoy en este día yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, poniendo la palabra, Señor, en mi boca, Señor, que no sea yo, Señor, sino que tú, Señor Jesucristo, poniendo las palabras en mi boca para que yo pueda llevar la palabra a aquellos que la necesitan, Señor. Señor, hoy te doy honra, te doy gracias por las palabras que tú me das, Señor, y pones en mi boca para poder hablar para aquellos que la necesitan, Señor Jesús. Hermanos, como siempre lo saben, leo un versículo de la Biblia en Primera de Corintios, versículo 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, cuando yo dije el tema es la Biblia,
Y quiero decirte a ti, mi hermano o amigo, que estás mirando este mensaje. Y esto es para los que están recién convertidos. Y hermanos o hermanas que tienen años que no han leído la Biblia en muchos años y no la han terminado, tal vez tienen años con la palabra que a veces, mi hermano, yo quiero decirte a ti o hermana, cuando yo quiero compartir este mini testimonio a ti, hermano o hermana o amigo que está recién convertido. Cuando yo empecé a leer la Biblia, la empecé a leer desde el principio. Y yo quiero hablarte a ti, mi hermano o hermana recién convertido, hermanos recién convertidos, que si tú vas a empezar a leer la Biblia, empiézala desde el principio, para que tú vayas entendiendo desde el principio de qué habla en los otros libros. Donde quiera que tú estés, mi hermano, yo quiero decirte, mi hermana o amigo, que también tú tal vez solo lees la Biblia y no eres convertido, pero que la leas desde el principio. ¿Y cuál es el principio que yo te estoy hablando? Que empieza desde Génesis, Éxodo. En todos, hay mal todos los libros y vas y llevas un orden, donde quiera que tú te encuentres. Te digo esto porque cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, yo empecé a leerla desde el principio hasta fin, que es... Cuando digo en el fin, que la última es, tú lo sabes, muchas personas o hermanos o hermanas a veces no han querido llegar a lo donde habla de, cuando es la de, muchos hermanos a veces les da como temor en Apocalipsis, que es fuerte lo que se lee, pero es bueno saber, mi hermano. A veces te cuento, cuando yo empecé a leer la palabra, empecé desde el principio hasta Apocalipsis. Y yo entre más quería aprender más y más, pero aprendí desde el principio hasta Apocalipsis. A veces, mi hermano o hermana, no tengas temor a veces de leer la palabra, de enfrentar lo que dice, porque a veces hay cosas muy fuertes, ¿verdad? Que dice, pero son cosas que el Señor es el que los enseña a cada uno. Yo quiero decirte, mi hermano o hermana, que donde quiera que tú estés y que no tengas temor de leer la palabra. No tengas miedo de leer la palabra. Hoy estoy hablando a aquellos que a veces tienen años de leer la Biblia, pero no la han terminado de leer. Cuando digo no la han terminado de leer, quiero decirte, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estás, que pongamos en Génesis, son como 50 libros, vea, páginas. Entonces, que tú, hay quien que se ha quedado allí. Pongamos, te estoy dando un ejemplo, o en Éxodo, son como 40
páginas, vea, no versículos, las páginas donde termina. Entonces, eso te estoy hablando. Hay quien que se queda allí y no continúa los otros libros, porque un libro es Génesis, el segundo es Éxodo, y así va. Y yo quiero decirte, Levístico, yo quiero decirte a ti, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés en este momento, que si que no tengas temor, mi hermano o hermana, y puedes leer desde el principio y ir leyendo, y cuando Dios te da la sabiduría de que entiendas, tú lo vas a entender perfectamente. En cada libro que tú vas, te lo memorizas todo. Yo les he hablado a ustedes en el principio, les he hablado del principio también, les he hablado de muchos personajes, de muchos de los que están en la Biblia. Les he hablado de Jonás, les he hablado de la mujer del flujo de sangre, les he hablado de mucho, de Sansón, les he hablado de muchos, de los que están, de lo que habla aquí en la Biblia, de Moisés cuando sostuvo la mano, cuando peleaba. Le he hablado de mucho, y yo quiero decirte a ti, mi hermano, que ustedes también, Dios les da la capacidad y la sabiduría para que ustedes puedan entender toda su palabra, para que ustedes puedan agarrar todo, donde quiera que ustedes se encuentren en este momento, donde quiera que ustedes vayan en este momento, reciban la palabra. Cuando que hay tanta palabra que pueden aprender, mi hermano, amigos, hermanos en Cristo, hermanos que están recién convertidos. Este es algo que ustedes no tengan miedo leerla. En Apocalipsis no tengan miedo leer. No tengan temor en leer. Que esta es la verdad. Esto es lo que Dios los enseña a cada uno de nosotros, sus hijos. Donde quiera que ustedes se encuentren, mi hermano, hermanas en Cristo, traigo esta palabra para aquellos que tienen años de ser convertidos y están en una sola, tal vez se han quedado en el primer libro de Génesis, a veces por temor o por no querer seguir. Lean, para que no solo oigan cuando a veces se les dicen y se quedan y dicen, ¿a dónde está eso? ¿A dónde es que dice eso? Hay personas que a veces tienen años. Hermanos, no tengan miedo de leer la palabra del Señor. Continúen leyendo, leer y aprender. A veces es bueno, Dios da la sabiduría. Y cuando digo Dios da la sabiduría, es para que tú tengas el entendimiento más de su palabra. Te puedes llenar de su palabra. Dios te da, hermano, hermana, la sabiduría para que puedas agarrar lo de la Biblia. Y cuando digo todo, es porque te lo sabes todo, lo de lo que habla esta palabra, lo que habla el Señor. Donde quiera que tú estás, mi hermano, y alguien puede decir, ¿y cómo uno puede entender todo? Es porque Dios da esa sabiduría, Dios da ese entendimiento de su palabra, porque uno con su propia cuenta no puede, pero Dios es el que da para que puedas entender de su palabra. Hermano o hermana, hermano en Cristo, si tú eres aquel hombre, aquella mujer que está leyendo la palabra y a veces dice, yo no entiendo, hoy en este día yo te vengo a declarar que en el nombre de Jesús,
tú entiendes de su palabra, que tú entiendes de su palabra, que tú te memorizas todo de su palabra en tu mente, en tu corazón. Yo estoy trayendo esta palabra para aquellos que a veces dicen: es que yo no entiendo, es que yo no sé cómo leerla, o es que yo no sé cómo hacerle. Hoy te estoy trayendo esta palabra, hermano. Si tú eres recién convertido, no tengas temor, no tengas temor de lo que a veces puedes leer acá. Recibe esta palabra donde quiera que te encuentres en este momento, mi hermano, hermana. Mira, mi hermano, te doy un testimonio. Cuando ya había que leído toda la Biblia, yo, desde el principio hasta Apocalipsis, de Génesis y el último libro. Génesis es el principio de la Biblia. En Apocalipsis es donde termina, pero recuérdate, como yo te he dicho a ti, hay el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, donde el Nuevo Testamento, donde habla de Jesús, donde habla de todo lo que hizo el Señor. Hermano, yo quiero decirte a ti que si tú lees la palabra, vas a aprender mucho, y yo quiero darte un testimonio a ti de esto, que había momentos que cuando yo empezaba a leer la palabra, sabes que ya cuando la había leído y que ya tenía tiempo de estarla leyendo, sabes que cuando quería leer la palabra, mi hermano o hermana, sabes que quería el enemigo llegar a turbar a mi vida. Sabes, mi hermano, hermana, quería quedarme dormida. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que pone eso. Dios no pone cosas que no son. Cuando digo quedar dormida, quiero decirte que cuando empezaba a leer la palabra, me empezaba a dar sueño. Después de que había leído todo, y cuando empezaba a leer, mi hermano, empezaba a querer entrarme ese sueño. Y eso no es parte, eso es parte de turbaciones que quieren llegar a tu vida. Hoy te estoy hablando a ti, hermano, si tú tienes eso que te ha pasado a ti, te estoy compartiendo. Cuando yo leí, no cuando empecé, sino ya después, el enemigo quiere llegar a turbar a tu vida, donde quiera que tú te encuentres. Pero yo no me daba por vencida, porque cuando uno va a leer la palabra, mi hermano o hermana, pídele al Señor entendimiento, sabiduría de su palabra, donde quiera que tú te encuentres, mi hermano o hermana. Si tú tal vez estás pasando eso que yo te estoy compartiendo, que pasó en mi vida, donde quiera que tú te encuentres, tú continúa, porque cosas buenas son las que Dios tiene para ti. Donde quiera que tú te encuentres en este momento, mirando este mensaje, reciban esta palabra, no tengan ese miedo de decir: no, yo no quiero. Cuando te sientas, mi hermano, hermana, que te quiere llegar, que cuando tú quieres leer la palabra, empiezas a querer que te entra un sueño. Yo en este día reprendo en el nombre de Jesús toda turbación en tu vida, para que tú puedas tener concentración de leer su palabra, de aprender, de agarrar todo lo que quiera agarrar y lo que Dios te va a dar, porque Dios es el que te da la sabiduría y el entendimiento, mi hermano, para que tú puedas aprender de su palabra, para que tú puedas aprenderte todo lo de la Biblia, ahí donde tú estás, y quien lo da es Dios, para que tú la aprendas. Recibe la palabra, mi hermano, ahí donde tú estás, para cuando tú leas la palabra, mi hermano, el Señor te da sabiduría para que puedas agarrar todo.
Hermano, yo te hablo a ti. Yo cuando empecé, hermano, empecé leyendo desde el principio al fin. Y si tú me preguntas, mi hermano, qué ha tomado el Señor, me ha dado a mí, hermano, que yo la he aprendido.